Buen día nuevamente, bienvenidos a la sesión semanal del curso Metodología de la Investigación. Esta semana trataremos sobre la redacción del marco teórico y en específico vamos a platicar sobre las citas, el tipo de citas y cómo se redactan las referencias. El contenido de esta sesión se forma por los siguientes elementos. Primero vamos a definir qué son las citas, qué tipo de citas existen, cuáles son las más usuales y cómo redactar las referencias. Claro, todo esto en formato APA séptima edición. Al terminar la sesión nos podremos responder por qué es necesario citar. Muy bien, ya estamos en la parte de la redacción del marco teórico. Recuerden que la semana pasada estuvimos platicando sobre las fuentes de información y la información confiable que podemos utilizar para el marco teórico. Ahora toca la redacción. En este sentido, elaborar el marco teórico consiste en redactar el contenido, lo cual haremos hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. Las citas se pueden hacer en los formatos adecuados, los cuales son APA, Harvard, Vancouver o ISO. Ahora bien, ¿qué es una cita? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. En nuestro caso, en nuestro curso, utilizaremos el formato de la Asociación Americana de Psicología, o APA, en su edición número 7. Ahora bien, ya habíamos platicado sobre cuál es la información que se debe de citar de los diferentes documentos que hemos descargado de las fuentes confiables. Bueno, se puede citar información variada, como las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Precisamente por eso se llama marco teórico. Aunque también se pueden citar datos, en específico datos estadísticos, alguna gráfica, imágenes. También la referencia a las palabras de otra persona. Asimismo, el parafraseo de las palabras de otra persona. Esto último se llama cita de cita. En este sentido, ¿cómo usar las citas o para qué nos sirven las citas? Las citas nos van a servir para ubicarlas en las diferentes secciones como introducción, materiales y métodos o una discusión. De esta manera nos puede servir para ampliar un texto, para reforzar o aclarar una idea, para argumentar, para remitir a otras secciones del texto, para iniciar una discusión o para dar una definición. Antes de proceder a explicar los tipos de cita que existen, es necesario recordar que todas las citas que aparezcan dentro del texto deberán ordenarse alfabéticamente en la sección de referencias. Es decir, todo lo que aparezca en el cuerpo del documento debe de aparecer en la sección de referencias y viceversa. Todo lo que aparezca en la sección de referencias debe estar citado dentro del cuerpo del documento. Vamos entrando en materia. Ya definimos lo que es una cita, para qué nos sirve y qué es lo que debemos extraer para hacer esa cita. Ahora bien, las citas pueden ser de dos formas, citas textuales o llamadas también citas directas y las citas parafraseadas. En las citas textuales o directas existen dos tipos, las citas cortas y las citas largas. Las citas textuales cortas se componen de un párrafo de menos de 40 palabras. Se escribe entrecomillado en el mismo párrafo y se debe de poner un punto al final de ese párrafo. Asimismo, la cita
textual corta puede ser de dos tipos, narrativa o entre paréntesis. Vamos a la cita textual larga. La cita textual larga se conoce a aquella cita que contiene más de 40 palabras. Esta cita textual larga se escribe sin comillas en otro párrafo con una sangría de media pulgada o 1.27 centímetros. En este párrafo el punto va antes de los datos. ¿Cuáles datos? El apellido del autor, año y página. También la cita textual larga puede ser de dos tipos, narrativa o entre paréntesis. Finalmente, la cita parafraseada es un tipo de cita que no es copiar y pegar literalmente lo que dicen otros autores. Es una interpretación de la información escrita en nuestras propias palabras. También puede ser narrativa o entre paréntesis. Ahora voy a proceder a explicar cada uno de los tipos de cita que hemos enlistado. Vamos a empezar con la cita textual corta. Ya hemos dicho que se le llama textual corta porque contiene menos de 40 palabras. Lo que no hemos explicado es por qué se le llama cita narrativa. Bueno, en esencia se le conoce así porque el autor o los autores forman parte del texto o del párrafo, así como en el ejemplo que les presento ahí. Quise hacer énfasis en el formato de cómo se debe de escribir, por lo que los puse en verde. Ahí pueden ver ustedes el autor, el primer autor, y se le pone et al porque son varios autores. Son más de dos. Entre paréntesis el año, sigue la frase lo expresaron, dos puntos, y va lo que ya habíamos comentado, las comillas. La cita que he copiado literal del documento va entrecomillado. Al final de las comillas, entre paréntesis, pongo el número de página de donde extraje esa información. En este ejemplo, es un tipo de cita narrativa porque voy contando la historia y el autor o los autores forman parte de mi texto. Vamos al otro tipo de la cita textual corta, la cita entre paréntesis o también conocida como citas parentéticas. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo se cita entre paréntesis, pero dentro del párrafo. Vamos a leer ese ejemplo. La extensa literatura sobre valoración de los servicios ecosistémicos, ahí, fíjense, le pongo las comillas y voy a citar una línea que he tomado directamente de Wilson y Howard. ¿Sí? Pongo entrecomillado la línea que he copiado. Después de que cierre la comilla, pongo entre paréntesis a los autores, el apellido de los autores, coma, el año, coma, página de donde extraje esa información. Y continúo o termino mi idea. Por lo que se debe analizar primero el servicio que se pretende valorar. Ahí está el ejemplo de cómo citar entre el texto o dentro del párrafo. Hay otra forma de citar o de cita parentética en la cual ponemos la cita al final del párrafo, como en el ejemplo que tenemos ahí. Vamos a leerlo. Dice, por consiguiente, se puede afirmar que los ecosistemas proporcionan
una amplia gama de beneficios a la sociedad humana que son de gran valor ecológico, sociocultural y económico. Fíjense nuevamente, lo que copié del artículo lo pongo entrecomillado. Terminando o cerrando la comilla, pongo entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año y la página de donde extraje el documento. Y ojo, aquí muy importante, pongo el punto al final del párrafo. Se pone el punto al final del párrafo cuando es una cita textual corta, menos de 40 palabras. Vamos a continuar con las citas textuales largas, aquellas que son citas de más de 40 palabras. Empezamos con la cita textual entre paréntesis, es decir, aquellas citas en las cuales el autor no forma parte del texto. ¿Cuál es el formato? El formato es el siguiente. Cuando vamos a copiar la información tal y cual aparece en el artículo donde extraemos la información, vamos a darle el siguiente formato. Se pega en un párrafo aparte y el párrafo debe tener una sangría de media pulgada o 1.27 centímetros. En este caso, como es una cita textual entre paréntesis y el autor no forma parte del texto, pongo al final del párrafo, como lo señalo aquí en verde, al final del párrafo, entre paréntesis, el apellido del autor, coma, el año, la página de donde extraje la información. Y fíjense aquí algo importante con respecto a las citas textuales cortas. Aquí el punto va antes de los datos. Nuevamente para recordar, el formato es el siguiente. Es en otro párrafo, con sangría 1.27 centímetros y los datos van después del punto. Continuamos con las citas textuales largas, ahora en su versión narrativa. Nuevamente, cuando se dice que es narrativa, es cuando el autor forma parte del texto, como en el ejemplo que tenemos aquí. Dice, por su parte, Jiménez 2012 afirma lo siguiente. Chequen bien el formato. Pongo el apellido del autor y entre paréntesis solamente el año. Y pego la información en el mismo formato. En otro párrafo, con sangría. Nuevamente, hay que recordar una diferencia con respecto a las citas textuales cortas. Las citas textuales largas no llevan comillas. Y, nuevamente, al final del párrafo pongo la página de donde extraje la información. Ahora solo es la página, porque ya puse al inicio el apellido del autor y el año. Ahora solo pongo, después del punto final, pongo entre paréntesis solo la página. Finalmente llegamos a las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son aquellas citas en las cuales escribimos la información interpretada o en nuestras propias palabras. Se recomienda que cuando escribamos la tesis o un artículo científico, la mayoría de nuestras citas sean parafraseadas. Vamos a este pequeño ejemplo. En el cuadro superior, en el cuadro de arriba, ustedes pueden ver la información tal como aparece
en el artículo que leí para extraer mis ideas. Y abajo pongo la cita o escribo la información en mis propias palabras. Vamos a leer la cita parafraseada. Dice, los factores naturales, lluvia, geomorfología y propiedades del suelo, así como los socioeconómicos, pobreza, fragmentación de la tierra, disminución del nivel de vida, el bajo nivel de educación, entre otros, en general, son causas de la degradación de la tierra. Al final de mi párrafo, escribo los datos de la cita, es decir, los apellidos de los autores, coma, el año. Ya solo pongo apellidos, coma y año. Ahora sí, me omito el número de página, porque no es una cita directa, no es copiar y pegar como aparece en el artículo. Este es un ejemplo de cita parafraseada y que al final es parentética. Nuevamente, no forma parte del texto, por eso se llama parentética. Aquí les presento el último ejemplo de las citas, la cita parafraseada narrativa. Es decir, cuando el autor o los autores forman parte del texto. Vamos a proceder a leer las primeras dos líneas de esta cita. Dice así, de acuerdo con Calatrava et al. 2007, el fenómeno natural primero reduce la fertilidad de la tierra y en consecuencia afecta la productividad de los cultivos. Y así puedo continuar con mi narración, puedo continuar con mi párrafo. Ya casi para terminar con el apartado de citas, voy a recordar algo que ya escribí también en los ejemplos. Cómo citar cuando es un autor, cuando son dos autores o cuando son tres o más autores. Cuando es un solo autor, si es cita narrativa, se le pone Hernández, entre paréntesis, el año. Cuando es una cita, entre paréntesis, se pone el apellido del autor, Hernández, coma, y el año, y se cierra el paréntesis. Cuando son dos autores, en la cita narrativa se ponen los apellidos de los autores, por ejemplo, González y García, y entre paréntesis, el año. Si es una cita entre paréntesis, encerramos entre paréntesis el apellido de los dos autores, coma, y el año. ¿Qué pasa cuando son tres o más autores? Esto es lo que cambió el formato APA de la sexta edición a la séptima edición. En la sexta se podía poner hasta tres autores y cuando eran más de tres autores se ponía el et al. Et al significa y otros. Ahora, para la séptima edición, si son ya tres autores o más, se pone ya el et al. Por ejemplo, si es una cita narrativa, se pone Fernández et al. Punto entre paréntesis el año. Si es una cita entre paréntesis, encerramos entre paréntesis el apellido del primer autor, Fernández et al. Punto, coma y el año. Repito, el et al significa y otros, y el et al se pone a partir de tres o más autores. En el área en el que se encuentran ustedes, en el sector agropecuario, normalmente citamos instituciones o dependencias y es necesario ponerles un ejemplo de cómo se citan este tipo de dependencias. Por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal. Cuando hacemos la cita
entre paréntesis, encerramos todo entre paréntesis, ponemos el nombre completo de la sigla Comisión Nacional Forestal, entre corchetes, la sigla CONAFOR, coma 2021. Si en nuestro texto, si en nuestro manuscrito volvemos a citar a esa dependencia, después ya solo ponemos CONAFOR, 2021. Si lo hacemos en forma narrativa, lo ponemos de la siguiente manera. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, entre paréntesis, la sigla CONAFOR, 2021. Para citas posteriores, le ponemos nada más CONAFOR, entre paréntesis 2021, propone que, como se habrán dado cuenta, cuando hice las citas en sus diferentes versiones, redacté a las citas o citando a los autores, uniéndolos con un verbo. Por ejemplo, puse ahí, Calatrava sostiene que, o Hernández menciona que. Ustedes pueden utilizar los verbos que más les gusten. No obstante, se recomienda que no sean repetitivos en los verbos, por lo que aquí les sugiero algunos que les pueden servir, como plantea, refiere, menciona, sugiere, enfatiza, señala, sostiene, argumenta, entre otros verbos que pueden incluir en sus propios textos. Asimismo, para hacer la citación o para citar a los diferentes autores se utilizan expresiones. También se habrán dado cuenta que utilicé algunas de estas expresiones en mis ejemplos. ¿Cuáles son las expresiones más comunes? De acuerdo con base en, como señala tal autor, desde la posición de este autor, etc. Aquí algunos ejemplos de expresiones que ustedes también pueden incluir en la redacción de sus manuscritos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra sesión, que es lo concerniente a las referencias. En esta sección, lo que voy a explicar es cómo se hacen las referencias solo para un artículo científico que proviene de una revista. Para el caso de libros, capítulos de libros, ponencias, TikToks, Facebook, videos de YouTube, etc. Les dejo el archivo en los recursos de la materia para que ustedes puedan revisar y así hacer las referencias respectivas. Vamos a empezar entonces con lo que es un artículo científico. ¿Qué datos debemos de tomar en cuenta? Lo primero son los autores, que en este caso debemos extraer el apellido paterno, la inicial del segundo apellido, inicial de los nombres. En algunos casos, los autores suelen poner sus dos apellidos separados por un guión, los apellidos completos. Decía separados solo por un guión, tanto el apellido paterno como el apellido materno. Bueno, ¿qué otro dato necesitamos? La fecha de publicación. Nada más el año, el cual vamos a poner entre paréntesis. Después, el título del trabajo. Más adelante, tomemos nota sobre el nombre de la revista donde se publicó el artículo, para después continuar con el volumen, el número y las páginas. El volumen va a ir cursiva, así como el nombre de la revista, que va a ir en cursiva. El número del volumen va entre paréntesis. Inmediatamente después
se pone una coma y el número de páginas del artículo. Finalmente, buscamos lo que se llama el DOI o dominio de Internet. Aquí un ejemplo práctico de cómo obtenemos los datos para hacer la referencia. Lo primero que vemos aquí arriba es el DOI. El DOI puede ir tanto arriba, algunos artículos lo traen en la parte baja. El caso es que actualmente la mayoría de las revistas tienen el DOI. De ahí viene el título. Ven ustedes, aquí dice efecto de las condiciones de extracción sobre concentración de compuestos fenólicos en residuos de orégano. Abajito del título viene el nombre de los autores. En este caso son dos autores. M. Estela Frías Cepeda y Marta Rosales Castro. Como hace rato les mencionaba, cuando los autores suelen utilizar sus dos apellidos, se paran con un guión. Y esta I, este símbolo que ven ustedes entre los dos autores, es un símbolo que se utiliza cuando el artículo está en inglés. Bien, después de los autores, en la primera hoja van a encontrar el nombre de la revista. Aquí tenemos el nombre de la revista, Revista Chapingo, Series, Ciencias Forestales y del Ambiente. Viene el volumen, aquí el volumen es el 27, número 3, y nos viene el año de publicación. Son todos los datos que les enlisté en la diapositiva pasada para hacer la referencia. Vamos a continuar para ver cómo es que se redacta esta referencia. Antes de explicarles el acomodo de los elementos de la referencia, voy a explicarles el formato. El formato, siendo congruentes con el resto del documento, está alineado a la izquierda, solo que aquí en las referencias aplicamos lo que se llama sangría francesa. La sangría francesa se puede utilizar de manera muy fácil, solo es cuestión de, si ustedes utilizan el Word, se van a la pestaña donde dice formato y ahí le dan clic y van a encontrar los tipos de sangría. Les va a aparecer la sangría en la primera línea o les va a aparecer la sangría francesa. Le ponen ahí clic en la sangría francesa y les va a aplicar. Aquí el espacio que queda es igual de 1.27 centímetros o media pulgada. Ahora vamos a explicar los elementos. Primero, los autores. Como les había dicho, algunos autores suelen poner sus dos apellidos. En este caso, las autoras ponen sus dos apellidos separados por un guión. Frías, Cepeda. Después de los apellidos hay que poner una coma y poner las iniciales de los nombres. En este caso, la autora tiene dos nombres, M.E. Después del punto del segundo nombre hay que poner una coma. Y Rosales Castro, los dos apellidos de la siguiente autora, coma, M, inicial de nombre, punto, entre paréntesis, el año de publicación y después el título completo. Después del título completo ponemos el punto, el nombre de la revista, Revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, coma. El nombre de la revista debe de ir en cursivas. Después del nombre de la revista, coma, viene el volumen, que ya habíamos dicho que es el volumen 27. El volumen va en cursiva también. Después se pone entre paréntesis el número
del volumen, sin cursiva. Posteriormente se pone una coma y se ponen las páginas en donde está contenido el artículo. Después de las páginas ponemos un punto y ponemos el DOI. Así, completo, HTTP, dos puntos, etc. El DOI completo. Aquí es la misma referencia, solo para explicarles cómo sería si no se ponen los dos apellidos separados por un guión. Lo único que cambia es que aquí le ponemos Frías, Z, punto, coma. La coma es para indicar que son los apellidos, coma, M.E. y Rosales C. Coma nuevamente para separar los apellidos, M. Y de ahí todo es igual. Nada más cambiaría aquí cuando los dos apellidos no van separados por un guión. Uno de los cambios notorios que hemos tenido de la sexta edición a la séptima en el formato APA es que ahora se ponen hasta 20 autores. Esto es, en la sexta edición se podían enlistar solo hasta 7 autores. Bueno, 6 y de ahí se ponían los 3 puntos y se ponía el último autor. Ahora, en la versión 7, se ponen 19, se enlistan a 19 autores. Se ponen los 3 puntos y se pone al último autor. En este caso, el último autor, Hernández, T, podría ser que esté ocupando el lugar 29, el lugar 30, no sé. Pero aquí estamos entendiendo que son más de 20 autores. Repito, por si no quedó claro. Enlistamos 19 autores. Nos quedamos en el penúltimo. Le ponemos 3 puntos y ponemos al último autor nada más. Como bien decía, este puede ser el número 22, 23, hasta el número 30 o el número N. Después sería todo lo mismo, como ya lo hemos explicado. Ahora, vayámonos al formato de nuestro manuscrito. ¿Cómo van a estar todas las cuartillas de nuestra tesis o nuestro artículo? Los márgenes deben de ser de 1 pulgada o 2.54 centímetros en los 4 lados de las cuartillas. 2.54 arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. En cada párrafo se debe de poner una sangría de 1.27 centímetros. El espaciado es doble, sin espacio entre párrafos. Esto es, sin poner puntos antes o después del párrafo. El alineado debe ser a la izquierda, no a la derecha, no justificado el texto. En esta nueva versión de APA se aceptan ya varios tipos de fuente, pero es importante recalcar que cuando se hace un manuscrito, el tipo de letra debe ser uniforme. Esto es, si se elige Arial o se elige Times, todo debe ser en Arial o todo el trabajo debe ser en Times. ¿Sí? No se pueden combinar diferentes tipos de letra en un mismo manuscrito. Bueno, vayamos a revisar los tipos de letra aceptados sin serif. Aquellos sin serif son Calibri y la regla es que sea de 11 puntos, tamaño 11. En Arial debe de ser de 11 puntos. En el caso Lucida, Sans, Unicode debe ser de 10 puntos. Si se utiliza este tipo de letra, este debe ser el tamaño en todo el documento.
Para el caso de tipos de letra que tienen serif, como Times, debe ser de 12 puntos. O Georgia debe ser de 11 puntos. Para aquellos que no están familiarizados con lo que son serif o serifa, serif significa el adorno o la terminal que tienen las letras. Aquí pueden observar, se los encerré para que vean los adornos que tienen estos tipos de letra. Finalmente llegamos a la última parte de la sesión, a la pregunta del por qué debemos de citar en nuestros manuscritos. Bueno, la respuesta es sencilla: para evitar el plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio es tomar una idea, tomar una teoría, tomar un texto de un autor sin darle los créditos respectivos. El plagio puede ser de manera intencionada o de manera no intencionada. Cuando se hace plagio de manera intencionada es con dolo, es decir, con un propósito de apropiarse de alguna idea, de algún texto. Cuando no es intencional, es cuando se da el caso de que los investigadores son nuevos o los alumnos que apenas están aprendiendo a hacer investigación no saben cómo se hacen las citas respectivas. Bueno, en la sesión de esta semana fue precisamente para ello, para que ustedes aprendan a citar en el formato APA séptima edición y evitar esta problemática. No voy a abundar mucho en lo que es el plagio porque ya llevamos muchos minutos en este video y pues bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente su atención y su participación. Hasta luego, hasta la próxima sesión.